normales. En este caso vamos a resolver un ejercicio que también me está hablando en referente a lo que es un proceso de cambio dentro de una reacción. En este caso nos vamos a tomar aquí a observar los datos que nos van a brindar. Uno, me dice que a 25 grados Celsius de temperatura. Recordemos que en los procesos termodinámicos, 25 grados de temperatura implicaría condiciones normales. Indicaría condiciones normales. Muy diferente en el caso de lo que son condiciones normales, en el caso de lo que son gases o condiciones estándares. Para el caso termodinámico, 25 grados es la temperatura más adecuada de un proceso de reacciones. Nos dice acá inicialmente el calor de formación del agua líquida, nos dice que nos brinda 68,3 calorías. Mientras tanto, que el calor de formación del dióxido de carbono nos dice que teníamos ahí 94,0 calorías. Mientras tanto, que el calor de combustión del C2H2, en este caso este es el acetileno, es 310,6 calorías. Pero también nos indica que dentro del proceso de lo que es el calor de combustión aquí presente, acá justamente en este dato, tenemos un segundo, tenemos el primer dato, también nos queda adicionalmente lo que es agua líquida. Esto dentro del proceso de esta reacción de combustión del acetileno. ¿Qué nos está solicitando? Nos está solicitando el calor de formación del acetileno teniendo en consideración todas estas premisas previamente. Cada una de las premisas nosotros tenemos que desglosarlas, tenemos que visualizarlas. ¿Qué me implica? En primera instancia, lo que corresponde a ser el calor de formación del agua. ¿Cómo se forma lo que es el agua? Evidentemente, el agua se está generando a partir de sus elementos básicos. Y entonces ahí tengo a observar el proceso de una formación del agua, donde nos dice que tenemos ahí 68,3 calorías. Dentro de este proceso, y este es un proceso endotérmico. Recordemos que siempre cuando la energía que se nos brinda es positiva, es endotérmico. Si es negativa, nos implica que ya es un proceso exotérmico. Luego me dice el calor de formación del dióxido de carbono. Para este caso también iniciaremos esto con elementos básicos como carbono, lo que es el oxígeno, y luego aquí me está produciendo el CO2, porque me indica formación del CO2, y esto me está dando 94,0 calorías. Luego me está aplicando y me está indicando aquí que vendría a ser el proceso de combustión correspondientemente al acetileno. Si es la combustión del acetileno, ¿qué podríamos imaginarnos? Bueno, en primera instancia, colocarlo el acetileno. Entonces tengo C2H2 más, en este caso, el oxígeno. Es un proceso de combustión. En un proceso de combustión, siempre en el caso que se está hablando de cualquier hidrocarburo, recordemos brevemente cuando se hizo en el tema de química orgánica, cualquier X, H, Y más lo que es el oxígeno, se produce en el proceso de la combustión una separación. Y al separarse, luego posteriormente el carbono se junta con el oxígeno y el hidrógeno también se junta con el oxígeno en la parte contraria. Si es una combustión completa, me va a estar produciendo CO2 más el agua. Si es una combustión incompleta, para el caso nos va a producir monóxido de carbono con el agua. De antemano acá no nos pide, no nos da exactamente, correspondientemente, porque en ambos casos se está produciendo lo que es agua. Desde el momento en que el instante no se está dando la posibilidad de decir que sea incompleta o completa, se
estima de que debe ser un proceso de una combustión completa. Entonces, como productos finales y como también estoy observando aquí en el caso anterior, me tiene que dar de todas maneras el dióxido. Dentro de los casos, el dióxido de carbono más el agua. Pero, ¿qué agua nos está dando? Nos está brindando lo que es el agua líquida, lo cual también me dice que el calor de la formación igualmente en la parte superior es el agua líquida. El agua líquida. Esto me está diciendo que vendría a ser bajo 310,6 calorías. De esta forma ahora, en primer momento, tengo planteado los procesos de cambio de cada una de las partes. Nuevamente, ¿qué cosa es lo que nos estaría solicitando? El calor de formación del acetileno. Significa que aquí en este momento yo lo tengo como reactivo, lo debo de tener como producto. Eso quiere decir que debo de cambiar la orientación de esa reacción. Al cambiar la orientación de esa reacción, pues entonces voy a tener aquí el CO2 más lo que corresponde a ser al agua, me estaría acá produciendo el acetileno más el oxígeno. Recordemos que aquí es agua líquida. Si estamos cambiando la orientación, ya de antemano volveríamos a estar recordando realmente siempre que un proceso de cambios, tengo ahí un proceso termodinámico, si la orientación me indica que se encuentra en este sentido, es positiva, la misma cantidad de energía. Si la orientación me indica lo contrario, el cambio no es distinto, siempre se va a tener la misma cantidad de energía, solamente que para el primero es positivo y para el segundo en su orientación cambia de signo, es negativo. ¿Qué dice? Que cuando el signo está cambiando, el signo si es que cambia y dice que es positivo, es un proceso endotérmico. Si el signo está cambiando de orientación, entonces si es negativo, me indica que es un proceso exotérmico. De la misma forma, entonces, hacia la reacción que tenemos acá, todo se está teniendo que ser de la misma manera, pero aquí sí hay un cambio donde me dice que este es menos 310,6 calorías. Estoy observando en tal caso que lo que me dice que es el calor de formación, si es el calor de formación, justamente acá de lo que vendría a ser el acetileno, en primera instancia, yo lo que tengo que ver es de que se deba de simplificar el dióxido de carbono, se debe de simplificar lo que corresponde al agua y se debe simplificar correspondiente hacia la derecha el oxígeno. Y lo único que me tiene que quedar es simplemente allí hidrógeno, carbono correspondientemente. Para ello, en tal, puedo volver a copiar las ecuaciones que tengo en la parte superior. Tengo carbono, tengo oxígeno, se mantienen constantes, porque CO2 a la derecha con CO2 a la izquierda, en un momento se pueden simplificar fácilmente. En este caso, no he hecho ningún cambio, se mantiene la cantidad de energía, un proceso endotérmico. Luego tengo lo que corresponde a ser la generación del agua, donde me dice que tengo hidrógeno, tengo oxígeno, aquí se está formando lo que es el agua, agua líquida. La cantidad de calor tendría acá 68,3 calorías. Pero para poder simplificar tenemos que hacer todas las ecuaciones equivalentes para poder hacer esta simplificación. Previo, antes de simplificar, necesariamente en toda reacción, recordemos, debemos de balancear la reacción. La primera de las reacciones, estamos observando que no se encuentra balanceada. 2 hidrógenos, está equivalente. 2 oxígenos, pero acá tengo 1. A fin de poderlo hacer un poco más cómodo, siempre entonces aquí puedo estar utilizando un coeficiente fraccionario, porque esta cantidad de energía, de calor, es implícitamente para un mol de agua que se está generando, un mol de agua que se está produciendo. En esta segunda parte de la reacción, tengo carbono más oxígeno, me brinda el CO2. Está balanceada la reacción, no tengo que hacer más nada allí. En la tercera reacción,
Tengo acá 2 carbones, pero aquí tengo solamente uno de ellos. Pues entonces tengo que balancear previamente la cantidad de carbones. Luego tengo aquí 2 hidrógenos, acá también tengo 2 hidrógenos. Entonces simplemente está equivalente. Veamos ahora el oxígeno. Tengo 2 oxígenos hacia la izquierda. Tengo acá 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces no está balanceada. No está balanceada. ¿Qué es lo que yo debo estar haciendo? Para el caso debe colocar un coeficiente. ¿Qué coeficiente podríamos colocar? Bien fácil, observo acá, 2, 4, más 1, 5, y le podría colocar 5 medios o 2, 1 medio. Entonces ya tengo las 3 reacciones balanceadas. Entonces, por lo cual entonces debo de bajar los coeficientes correspondientemente. Me indica 2 y me indica agua, simplemente 1, me indica acetileno 1, pero me dice oxígeno 5 medios. Luego la segunda está intacta, la tercera tengo 1 medio de oxígeno. Veamos ahora. Si yo voy a hacer la simplificación correspondiente, como habíamos dicho, debo de ver la forma 1 de simplificar algunos componentes. Caso, lo que es el oxígeno. Oxígeno y oxígeno los tengo acá. Se ha de simplificar. CO2 los tengo acá. Se ha de simplificar. Agua aquí, se van a simplificar. Y mira, yo tengo una molécula de agua acá y tengo una molécula de agua acá. Por lo tanto, se simplificaría sin ningún problema. Luego tengo acá 2 moléculas de CO2. Mientras tanto, acá tengo una sola molécula de CO2. Me va a quedar una, pero como reactivo me debe de quedar, no me tiene por qué quedar. Veré lo siguiente que sigue. Tengo aquí correspondientemente el acetileno, no hay problema, queda el acetileno. Tengo acá 5 medios de oxígeno, pero acá tengo medio y acá tengo una molécula. ¿Qué quiere decirme entonces? Que entonces me va a sobrar acá moléculas de oxígeno. Estoy observando que en ambos casos está sobrando. Me está faltando allí correspondientemente. Por lo cual entonces en esta zona de la reacción, ¿qué debo de hacer? Aquí necesito una mol de oxígeno. Acá necesito una mol de CO2 adicional. Lo cual me dice que toda la reacción implícitamente deberé de previamente balancearla nuevamente. 2 carbones, 2 oxígenos, 2 CO2. Nuevamente te digo, todas estas cantidades de energías que inicialmente se te han brindado, ha sido en referente a 1 mol de sustancia final. Pero como estamos cambiando aquí en el proceso, estamos diciendo que estamos duplicando la cantidad de reactivos y productos, por lo cual también entonces tenemos que duplicar la cantidad de energía que se está brindando. Una vez que suceda eso, entonces puedo ahora sí apreciar donde tengo acá 2 moléculas de CO2, entonces se simplifican con 2 moléculas de CO2. Luego, posteriormente, carbones, ¿se simplifica? No hay simplificación, entonces me queda 2 carbones más oxígenos. Tengo acá 2 oxígenos más medio oxígeno. Claro, evidentemente, la sumatoria de estos 2 me brinda todo lo que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando a la izquierda? Más hidrógeno. Me está produciendo correspondientemente lo que vendría a ser el C2H2. ¿La reacción está balanceada? Claro que sí. 2 carbones, 2 hidrógenos, 2 acetilenos. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, lo que nos falta justamente es poder realizar tan simplemente una sumatoria de cantidades de energías. Para esto, previamente, vamos a tener en consideración 2 por 94, 188,0 calorías. Como este es un valor positivo, entonces tengo 68,3 calorías. Si yo realizo una sumatoria de miembros, tengo acá 3 décimas, 8 y 8, 16, 8 más 7, 15 y 256.
Mientras tanto aquí, entonces ahora tengo que hacer una diferencia. Al hacer la diferencia voy a tener que es menos 310,6 calorías, y entonces ahora aquí recién lo utilizo el valor y serían 256,3 calorías. De este proceso observo que al realizar la operación correspondiente en término calorías, 6 menos 3, 3 décimas de caloría, 10 menos 6, 4, 0 de 5, 5, 2 menos 2, 0. ¿Cuánto me está brindando? Positivo, negativo. Valor del mayor en la sumatoria, positivo. ¿Qué me dice? Que el proceso es un proceso exotérmico o endotérmico. Me indica que es un proceso endotérmico. Necesita de energía para que el cambio se produzca. Yo puedo juntar carbono con hidrógeno y no se va a dar el cambio. Pero para el caso debo de añadirle una cantidad de energía correspondiente o calor para que ambos los dos se puedan juntar y se puedan obtener el acetileno. Esta entonces vendría a ser la forma en la cual nosotros estamos demostrando un proceso termodinámico a partir de los datos que nos están brindando. Muchas gracias.